Comentar también que el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Govisha, Código DH, convoca esta actividad también como parte del acompañamiento a personas defensoras en riesgo. Así es como conocimos a Lucas Avendaño hace algunos años, justo a raíz de la desaparición de su hermano Bruno. Vamos a ver un documental más al ratito que narra también parte de esa experiencia que quisiéramos que no se volviera a repetir, que nadie tenga que estar buscando a ningún familiar, a ningún hermano, hermana, madre, padre, a ninguna persona. Así conocimos a Lucas hace ya algunos años, nos perdimos de vista, ¿no? Y nos hemos vuelto a reencontrar muy recientemente y ahí conocimos también este material que ahora tienen ustedes en sus manos, ¿no? Pero no voy a platicar más sobre esto. Quisiera también presentarnos, acompaña hoy, además de Lucas Avendaño, que tenemos aquí al lado, a Fana Adhani. Ella es también es artista, es coreógrafa, cineasta y productora del documental Tierra, ¿no? Lo vamos a ver una vez que oscurezca al ratito, lo vamos a estar viendo. La Utopía de la Mariposa también es otro de los documentales que vamos a estar viendo. Este es de Miguel Crespo, Miguel J. Crespo. Y bueno, vamos a empezar entonces también comentando y presentando a Lucas Avendaño, ¿no? Lucas Avendaño, vamos a empezar con la lectura de este ensayo. Es un ensayo breve y la verdad es de las, comentábamos hace unos minutos antes de entrar aquí a escena, que conocemos a Lucas más por su trabajo performativo, por el performance, por la danza. Esa es la parte de Lucas que está más conocida. Sin embargo, nos parece, y personalmente sí creo, que lo que tiene mucho que decir. Y este texto que vamos a escuchar también es parte de esa realidad cotidiana que se vive desde las comunidades en Oaxaca. Como originario del Istmo de Tehuantepec también, pues parte de esta experiencia pues nos la va a estar contando. Y les quiero decir, Lucas Avendaño es una artista de performance, antropóloga mushe de Tehuantepec, estudió antropología en la Universidad Veracruzana en Jalapa, también se ha formado en coreografía y danza. La obra performática de Lucas Avendaño es un ensayo antropológico que explora sus vivencias, la identidad mushe y los roles de género, desde lo que refiere como antropología aplicada a la escenificación, instalación para cuerpo humano, performatividad de la cotidianidad. En abril del 2021, Lucas recibió un reconocimiento por trayectoria artística por parte de la compañía Barro Rojo y dedicó este premio a los sin nombre. Destacan entre sus trabajos Requiem para un Alcaraván 2012, que es un trabajo que se ha difundido y que se ha trabajado muchísimo allá por la zona del Istmo de Tehuantepec y en muchos otros foros y espacios. Buscando a Bruno en 2018. En 2019 realizó el documental La Utopía de la Mariposa, en el cual narra la travesía de lo que significó también la búsqueda de su hermano Bruno. El documental ganó el premio al público de la segunda edición del Festival de Cine Independiente de la Ciudad de México. Finalmente, Bruno fue localizado en diciembre de 2020. Sobre estas experiencias yo creo que vamos a tener algunas palabras más adelante. Sin embargo, ahorita vamos a empezar con el primer plato de esta mesa. Esta mesa es de 3 tiempos y el primer tiempo es justamente este ensayo: Nadie, ninguno y tú quién eres. La guerra de baja intensidad y daños colaterales. Este es un trabajo, pues Lucas nos va a contar más sobre esto. Hola, hasta me asusto yo mismo. Hola, buenas noches. Qué gusto encontrarlas, qué gusto coincidir, qué gusto que nos acompañen, qué gusto y qué privilegio sentirnos con este recibimiento. Yo parto de la idea que cuando suceden este tipo de encuentros, uno viene porque está dispuesta a compartir su vida.
el tiempo que ustedes dedican a estar aquí es tiempo vida, y eso no tiene ningún valor. No hay valor equiparable al tiempo vida, y eso lo valoro muchísimo. Muchísimas gracias. Este texto, este es un ensayito que he redactado, y el título de Nadie, Ninguno y Tú Quién Eres deviene de una entrevista que alguna vez me hicieron en Tehuantepec. En ese momento era el año 2005, cuando fui citado a una radiodifusora en Tehuantepec, y la mala costumbre que tengo de llegar siempre antes, llegué antes y entonces buscaba a la persona que me había invitado, y como no aparecía, como que mi ansiedad era así como, ay, me equivoqué, ay, llegué tarde, ay. Y entonces me dirijo a la persona que estaba encargada y le pregunto, disculpe, el maestro fulano de tal. Y él me dijo, ¿y él quién es? Y yo le dije, es el director de la Casa de la Cultura. Y él me dijo, pues si él allá es nadie, aquí es menos. Y entonces yo dije, pues si él allá es nadie y aquí ni menos, ¿yo qué chingado soy? Y entonces me di cuenta que yo era menos que nadie. Y esa es un poquito la reflexión, y otro poquito la reflexión también va encaminado cuando de repente alguien, cuando entramos en alguna discusión y te dice, ¿tú quién eres? Tú eres nadie, ¿no? Y entonces en mi proceso, pues yo he recibido muchas veces eso de no soy nadie, no soy nadie, no soy nadie. Y entonces eso me llevó a escribir esta síntesis de aproximadamente 20 años de ser nadie. De ahí viene el título del ensayo, y les voy a dar lectura. Mi sugerencia es que todas tengan su textito, porque en algún momento es muy probable que yo me trabe, y entonces así al azar voy a decir, sigue, y entonces sigan la lectura, así que no se me hagan, que no hicieron la tarea. Bueno, de las primeras veces que yo vine a la ciudad de Oaxaca, me parece que fue en el 97, cuando formé parte de la delegación de Tehuantepec en aquel primer lunes del cerro en el auditorio Guelaguetza. Y así empieza el texto. Lindas mujeres ismeñas que con sus resplandecientes trajes, en donde el oro, la seda y el encaje forman un gran conjunto de coloridos que rivalizan con sus sonrisas encantadoras y sus ardientes miradas. De la región del Istmo de Tehuantepec, y todos los turistas gritaban y a mí se me paraban los pelos, ¿no? Así nos presentaron. Ay, aquí ya no veo un poquito la luz. Con estas palabras nos presentaron en el auditorio Guelaguetza aquel lunes del cerro del año 1997. Nadie sabía que mi estar ahí venía marcado por el ciclo escolar 1994-1995. En la 1995, y en la finca Santa Teresa de Jesús, Tehuantepec, Oaxaca, Lucas Avendaño regresaba de ser el maestrito CONAFE del Centro Comunitario con clave de Centro de Trabajo 20 KPR 0182T, una comunidad enclavada en la Sierra Sur, donde por su altura sobre el nivel del mar, por las noches se contaban las estrellas caídas y enredadas en las ramas de los árboles de los Lotzicha, y al amanecer se divisaba el espejo del Océano Pacífico. Los Lotzicha, lugar que para el exgobernador de Oaxaca, Diodoro Carrasco Altamirano, y para el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, no había duda que los zapotecas de Lotzicha eran del Ejército Popular Revolucionario, el EPR. La finca Santa Teresa, gracias, esos son los de ojo de agua. Sí. La finca Santa Teresa, el pueblo que vio nacer, crecer y morir al bisabuelo Leonides Ibaja y al soldado rural, al bisabuelo Martín Hernández, originario del pueblo zapoteca de la Chigolotla, Colula. La finca Santa Teresa, el mismo pueblo donde la tierra se comió al abuelo Bernardino Cibaja y Sebastián Martínez Prieto, a la abuela Magdalena Bendaño Muñoz, a la nana Carmen Enríquez y a mamá Modesta Gavina Hernández, hija de la nana Concepción Vázquez Vázquez. La misma tierra que cada vez que se cavaba un hueco para colocar un horcón para una enramada de palma con cerco de carrizo, nos dejaba sacar huesos entre vasijas de barro. Esta tierra se comió también a mi padre Lucas Avendaño.
sin tener respuesta de su homicidio, como el de mi tío Isaías, que lo sacamos ahogado del canal. La misma tierra tehuana que se negó a roer los huesos de mi hermano Bruno y que hoy está en un expediente por desaparición forzada. La misma tierra que se anegó con la sangre de mi primo Francisco Martínez cuando le dispararon a mansalva por la espalda. La misma tierra por donde corrió la sangre que se lavó con el agua estancada del canal mientras Mauricio, de 17 años, tenía enterrada la cabeza entre la lama, aún con el casco puesto y los casquillos del calibre impactados en su moto, recién el año 2022. Justo ayer, antier, 15 de octubre, fue un año del homicidio de Mauricio, que fue uno de los chambelanes que yo atendí. 17 años también tiene Ángel, quien fuera chambelán de Daisy, y desde que le dieron de alta en el hospital en marzo del 2014, está parapléjico, porque el sicario falló el disparo y le pegó en el cuello, afectando su médula espinal. Así es esta tierra ismeña, y que en el año 2023 el semáforo delictivo lo coronara como la región más violenta de Oaxaca. Seguía corriendo aquel año de 1995 y el maestrito Conafe, recién regresado a su comunidad, traía consigo el catecismo bajo el brazo, los derechos culturales para todas, siendo así como nació el taller de danza. 8 niñas llegaron a la primera clase. El primer taller de danza del maestro Poncho, como se le conoce a Lucas Avendaño, nuestra agencia municipal. Este que había sido formado en la danza con pedagogía militar por la maestra Reina de la Escuela Secundaria Técnica número 35 en Tehuantepec. Con ella aprendió la seriedad y el respeto por el oficio en su generación 1990-1993. Que el maestro Poncho era regañón, sí lo era. Que regresaba a sus alumnas cuando llegaban tarde, sí lo hacía. Que perdían su lugar cuando faltaban a un ensayo, también lo hacía. Así lo aprendió y así era la única forma que reconocía el maestro Poncho para transmitir el oficio de danza de tradición. Bajo esta disciplina, en el taller de danza, entre regaños y gritos y la constante tensión con la autoridad local por su evidente mucherismo del Poncho, fue como él daba clases a las niñas. Así fue como llegó un día a Kemi Pérez, quien después partió detrás de un sueño, una ilusión, una idea, un encanto, una oportunidad, una manera que se daba de cambiar de vida, hasta que la hoja de la navaja le cortó las alas y le impidió seguir bailando. Esa misma suerte fue para Alejandrita, de 5 años, que murió por ataque armado, mientras cenaba en la terminal de Tehuantepec, y nuestras vecinas se vistieron de luto y lloraron su partida. En mayo del 2022. Aprender con danza llegó tarde a la vida del maestro Poncho, 10 años después. Y aquellas primeras niñas del taller ya no tuvieron tiempo de conocer la danza que se aprende con juegos, con risas, con alegrías, sin castigos, con aplausos. Esa danza que trae consigo el respeto, el autocuidado, el autoestima, la inclusión, que se celebra la diversidad y la interculturalidad. Esa danza ya no le tocó a las niñas de aquel primer taller en la finca Santa Teresa. Los verdaderos amigos son aquellos que llegan cuando todos se van. Con estas palabras te daba la bienvenida un espectacular afuera del aeropuerto en Ciudad Juárez, Chihuahua. Aquel año del 2010, recordado. Pasamos a la siguiente página. Sí. Ya mero, nos quedan 2 cuartillas nada más. Recordado como el año y la ciudad más violenta del mundo. Y yo llegué en un vuelo a Ciudad Juárez, sin tener claridad de quién me recogería en aquel aeropuerto. Todo era un hilo de confianzas mutuas fincado desde la honorable Casa Nacional del Estudiante, de aquel Juaritos que llegó a la Ciudad de México a estudiar música. Así fue como llegó aquel coche blanco Gran Marquis y la doctora Galápagos por mí al aeropuerto. Era una vez más la red de la otra campaña en Ciudad Juárez que me recibía, el colectivo José Revueltas, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y sus estudiantes
dando la cara en las calles cuando la ciudad estaba tomada. Ese era el Juárez que me daba la bienvenida, un Juárez que confiaba en las palabras del emisario de Redesearte Cultura de Paz y su programa Urbedanza, que en Ciudad de México se llama Aprender con Danza. Fue la danza la que me trajo a la frontera del norte, al Centro Cultural Paso del Norte, pero que también la que me aproximó a los foros por la paz en el auditorio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. De ahí salimos corriendo cuando llegó el rumor de que la policía disparaba contra los estudiantes en sus inmediaciones, y el rumor se hizo verdad cuando Darío traía sus intestinos en sus manos y el grafiti pintado con su propia sangre rezaba capitalismo salvaje. Desde este lugar, como grito de chiracahuas o matlachines, surgió el Todos Somos Juárez. Así como surgió también, fue un decreto cuando en medio de aquel auditorio se paró sobre las butacas la chica de cabellos largos, lacios y negros, con el pañuelo en la frente diciendo: en verdad espero que nunca llegue el día en que todos seamos Juárez. Y en el Todos Somos Juárez llegó al istmo de Tehuantepec. Se fue acercando a la finca Santa Teresa y entró a casa. Y entró a casa cuando me encañonó el joven con su revólver en la ribera del río Tehuantepec aquel 14 de febrero del año 2018. Y mientras me apuntaba me dijo: me cae mal la gente que es como tú. Desde entonces ese Todos Somos Juárez no se ha ido. Como tampoco termina de irse la niña Janet Ramírez, la primera niña que llegaba corriendo al taller de danza de la mano de su hermana en el año 1995. Así llegó corriendo a casa aquella mañana del 2020 de la mano de mi madre. Traía la encomienda de la línea de mando de su corporación, cerciorarse que no era el maestro Poncho quien yacía muerto a la orilla de la carretera con impactos de bala. La Policía Estatal de Oaxaca necesitaba saber que el maestro Poncho seguía con vida y no era su cuerpo el que estaba tirado boca abajo, con ligas para el cabello en sus manos y el pelo amarrado en chongo. Ese día llegó Janet hasta el potrero donde pastaban los borregos. Me miró a los ojos y se aguantó las ganas de soltar su lágrima. Solo alcanzó a decir: gracias a Dios que estás bien. Y se volvió a casa, porque aún estaba de vacaciones. Hoy, esta niña de cabellos largos, rizados, ya no podremos verla correr ni atravesar el pueblo con su ropa mojada cuando regresaba del canal después de ir a lavar su ropa. Corre, Janet, corre, corre mi niña, corre, corre. A ese otro lugar donde no se tengan que esquivar balas para seguir corriendo. Corre a ese lugar donde las balas no te impidan seguir bailando. Levanta tu enagua de Tehuana, Janet, y con el viento que mueva desvía las balas en ese otro firmamento sin el lamento, porque mi danza sigue sin servir para desviar balas. Corre, Janet, y baila tu sandunga en esa otra parte, donde los titulares de la prensa del 30 de marzo del 2024 no sea pleito pasional entre policías, termina en tragedia, con la misma pistola de su corporación. Hoy, la noticia llegó hasta aquí, a este lugar donde se hablan en otras lenguas. Son otras las banderas que se izan en las astas y la comida se compra con otra moneda. La noticia fue que lluvia de obsidiana ahora es una lluvia de estrellas, y que el Bati seguirá litigando desde ese cielo rojo que siempre imaginó, desde que nos conocimos en la Casa Nacional del Estudiante. Quisiera cerrar esta carta con mejores palabras, pero la verdad esta realidad nos rebasa, ya que la prematura partida de Griselda, como la de Pedro,
inauguran un paisaje que nos dice que no todo está bien, y entre ellas el sistema de salud pública del país. ¿Moriremos? Sí, pero que no sea cuando los que toman las decisiones para el mundo lo decidan, sino cuando sea su tiempo, dice mi madre. Y mientras el tiempo llega, sigamos sembrando mientras esperamos la lluvia, no para nosotras. Sembremos como lo hicieron aquellos por los que hoy cosechamos, y que la cosecha sea abundante para todas, con paz, justicia, verdad, no repetición y memoria. Y esta es una cartita que, digamos, sintetiza como mi quehacer. De repente la gente que recién nos conoce piensa que nuestra resistencia, como la resistencia de muchas de ustedes que están aquí, surge a partir de una situación coyuntural. Pero pues es un poquito la idea cuando decido escribir esta carta, honrar la existencia de estas niñas, estos niños que fueron mis niños. Y que pues sus nombres terminaron en una nota de prensa, ¿no? Y eso, pues eso yo creo que después del documentalito vamos a platicar, ¿no? Igual ya me voy a echar unos mezcales para ponerme al tiro. Y eso, pues nada, este es el ensayito. Entonces si se retiran antes, no se vayan sin un ensayito, y igual se vale llevar otro para regalar por ahí. Pues muchísimas gracias a Lucas. Démosle otro aplauso, por favor. El maestro Poncho sigue trabajando. Lleva muchos años trabajando por las niñas, con los niños en su comunidad, en la finca Santa Teresa. Esto está bastante cerca de Mixtequilla, allá en el Istmo de Tehuantepec. Y sigue haciendo una labor también de seguir impulsando estas otras actividades, estos otros espacios que las juventudes y las niñeces de todo tipo necesitan con urgencia frente a esta ola de violencia que ha empezado ya desde hace, como bien nos relata Lucas, desde hace ya muchos años. No es nuevo esta situación de violencia que ahora en las noticias, en la prensa parecería que nació ayer. No, esto tiene mucho tiempo, muchos años, y pues tristemente en el caso de Lucas, pues las balas, como dicen, han alcanzado a muchas y a muchos de estos niños y de estas niñas que estaban buscando también hacer otra cosa, bailar, ¿no? Y dice Lucas, a mí me impresiona mucho la frase esa de que la danza no sirve para parar las balas. Sin embargo, creo que sí crea esperanza, sí permite también que estas niñas y niños puedan tener un pensamiento distinto, puedan ir haciendo también esta diferencia con esos otros niños y niñas de su comunidad. Aquí también tenemos un zancudo ahí que está también haciendo una labor importante, y esa labor es la que necesitamos de verdad, que desde las comunidades, sea en la ciudad, sea en el campo, sea en todos lados, se pueda ir impulsando. El trabajo de defensa de derechos humanos parecería que es un tema jurídico o es un tema de, pues no sé, muy de oficina, pero no es así. Ese se hace todos los días en un montón de espacios. Para nosotras, desde Código DH como organización, pues Lucas sigue siendo un defensor, la defensora de derechos humanos.
Y en ese sentido que hace esta labor de trabajo, de difusión, de denuncia también de la violencia que enfrentan un montón de personas en la región del Istmo y en todos lados, ¿no? Y que parecería que sucede la violencia en otros lados, que no sucede aquí, pero también nos alcanza y nos ha alcanzado de manera muy dolorosa, y también pues vemos, ¿no?, cómo esta situación se va trasladando. Pues sobre todo este pequeño ensayo me parece que es una provocación que también nos lleva a reflexionar sobre qué estamos viviendo en nuestras propias comunidades, en nuestros propios espacios, a qué le apostamos también para prevenir justamente esa violencia que estamos denunciando. ¿Qué estamos haciendo para eso? ¿Qué estamos haciendo para las niñas, para los niños, ¿no? Y bueno, quisiera darle, yo termino aquí mi palabra, tengo muchas más, pero ahí lo voy a dejar, y quisiera darle el micrófono también a Fana Adhani, si quiere comentar algo también sobre este texto. Quiero presentarla, no la he presentado todavía, me disculpo. Fana, ella es cineasta y coreógrafa, también dirigió el cortometraje Tierra, que vamos a ver al ratito, el cual ha sido seleccionado en diversos festivales de cine, como el Fairy Tales Queer Film Festival en Calgary, Canadá, donde ganó el Programmer's Choice Award al mejor cortometraje. También en Guanajuato, el International Film Festival del 2022, el Micgénero también del 2022, y más reciente en el Festival de Cine Queer de Seattle y el prestigioso Festival de Cine Outfest y el Outfest Fusion, tiene varias siglas, en Los Ángeles, California. Decirles también que desde el año 2023 Fana Adhani, espero pronunciarlo bien, se desempeña como consejera de artes escénicas del Consejo Juvenil de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y en la edición del 2024 del Festival Internacional de Cine de la UNAM también fue invitada a participar en uno de sus conversatorios, y también por invitación de la Cátedra Gloria Contreras imparte el taller Vida y Muerte en el on the dance floor. Entonces, bueno, en mi inglés no es muy bueno, pero bueno, hago el esfuerzo. Y pues bueno, adelante, Fana. Bueno, pues muchas gracias a todas, todos y todas por acompañarnos. Gracias a Lucas y a Código DH por la invitación. Yo quiero agradecerte, Lucas, por este texto y por tu trabajo comunitario. Me hace reflexionar a cómo humanizar estos círculos de sistemas violentos, institucionales, cómo humanizarlos. Y en tu práctica es una acción contundente en donde apostar por las infancias, ver el baile como un agente de paz transformador, puede vertebrar el tejido comunitario, y te agradezco por tu fuerza, por tu resiliencia, por tu práctica amorosa y generosa con la comunidad. Gracias por el micro. Bueno, no sé si alguien en el público quiere decir algo más, y si no, vamos a pasar a los documentales. ¿Alguien tiene una palabra, alguna pregunta por ahora? Y si no, pasamos entonces a la siguiente parte. Llévense el texto, de verdad tenemos suficientes ahí para compartir también. Y pensamos que la prevención en materia de delincuencia, de delitos, de prevención de consumo problemático de sustancias adictivas, en fin, de un montón de problemas que ahora enfrentan las niñeces y las juventudes, pues también requieren de esta otra parte de la creación de los espacios donde las niñas y los niños siguen siendo niñas y niños, ¿no? Y ese creo que es también parte de este trabajo que Lucas hace como promotor, como promotora cultural en
la finca Santa Teresa. Y bueno, ahora vamos a ver esta otra parte también de la defensa de derechos humanos, de la denuncia, y estaremos viendo La utopía de la mariposa, de Miguel J. Crespo. Esta fue una elección oficial en el International Queer Film Festival del 2022 y tuvo la nominación a Mejor Película Cortometraje Documental Mexicana. Entonces, pues solamente recordar que el 10 de mayo del 2018 el hermano Bruno de Lucas desapareció de manera misteriosa, y pues esa búsqueda es la que refleja este primer documental que vamos a mirar. Vamos a pedir, bueno, también quiero agradecer y queremos agradecer infinitamente, de verdad, desde Código, desde Lucas, desde todo el mundo, a Ojo de Agua Comunicación. Muchísimas gracias, de verdad. Están haciendo esta labor de iluminación, pantalla, cine, proyección, pues también con mucho cariño para ti, Lucas, porque yo creo que si algo hemos aprendido durante este tiempo de conocerte es eso, el amor desinteresado y esta generosidad también de poder brindar lo que se es y lo que se tiene así. Simplemente sale, fluye, y eso lo agradecemos. Yo creo que pocas personas logran eso y pues bueno, Lucas sin duda es una de ellas.